El diario del alquimista. Hola a todos, sean bienvenidos magos, brujos y curiosos de todo el mundo. Yo soy Nixon Castiblanco para el diario del alquimista. Les doy bien la bienvenida a esta serie de podcasts y audios que tienen como propósito una cercanía entre usted y el mundo de lo paranormal, de la magia, la alquimia, la ciencia convencional y no convencional, pero en especial el conocimiento y la duda. Esta es una serie original creada para navegar juntos en los misteriosos enigmas del conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: los elementales. Espíritus elementales, que es cierto y que no. Los espíritus elementales, de la fantasía a la realidad. Antes de comenzar, le recordamos que usted está aquí por voluntad propia y que es su curiosidad innata como ser humano lo que lo trae el diario del alquimista. Es libre de opinar y en especial de dudar. Recuerde que no hay una verdad absoluta. Ya con esta advertencia en mente, comencemos. Bueno, vamos a hablar de los espíritus elementales, de tantas cosas que se han dicho. Sabemos que popularmente se les relaciona con duendes, elfos, gnomos, ondinas, salamandras, pero ¿realmente estos seres mitológicos del folclore existen? ¿Y cómo a través del tiempo ha evolucionado su historia y la forma en la que los humanos lo percibimos? ¿Cómo estos espíritus elementales se han visto como misteriosos y altivos elfos nocturnos, duendes caprichosos, duendes juguetones, malvados, buenos, o incluso estos típicos elfos navideños ayudantes de Santa Claus en el Polo Norte? Como todo este folclore que nos ha llevado a través del tiempo y de la historia de la humanidad a comprender una raza que realmente existe, y que si existe, ¿por qué se les clasifica actualmente como espíritus elementales? ¿Por qué actualmente se les conoce con este nombre? ¿Y por qué en especial aún hay personas que creen en ellos? Antes de comenzar, le recomiendo que le pregunte a una persona de su familia, un conocido, un amigo, si alguna vez ha tenido un avistamiento con un ser elemental. Las clásicas historias de duendes de las abuelas, esos duendes que se enamoraban, por ejemplo, de las muchachas bonitas. La clásica historia, si usted está en Colombia igual que yo, del Moán, por ejemplo, que puede ser un elemental del agua o un espíritu elemental de la naturaleza o simplemente un espanto, no lo sabemos. Pero hay tantas historias, en especial en nuestro campo, en nuestra cultura, que nos llevan a creer que pueden existir tantas personas hablando de lo mismo. Y es que los espíritus elementales no solamente son cultura de algunas partes del mundo, sino prácticamente de todas. Los seres elementales son en categoría seres mitológicos, relacionados directamente con los elementos de la naturaleza, aunque no como usted lo cree, y ya lo explicaremos más adelante, de la que se les considera formadores y protectores. De hecho, existe una ciencia que estudia los elementales, conocida como la elficología, por si usted desea investigar más, o la fericología, ya que se dice que los elementales habitan en el plano férico. Es un plano más allá del astral y muy distinto a lo que muchos místicos pueden hablar. Según las creencias populares, los elementales se encuentran en otra dimensión distinta a la material, como ya lo dijimos en el plano férico. Se cree que los animales y los niños pequeños tienen la capacidad de verlos y percibirlos, debido obviamente a la forma en la que su conciencia está madurada, en la que su conciencia percibe la realidad. Que bueno, esto es un tema que ya podemos ver en más adelante en otro capítulo, pero recordemos que la conciencia a veces permite percibir otros planos distintos al físico, que nosotros los adultos pues prácticamente lo tenemos imposible sin una formación o sin un entrenamiento guiado. Pero bueno, se dice que los elementales
pueden ser percibidos por niños pequeños y por animales. De hecho, muchos místicos aseguran que todos en algún momento tuvimos la capacidad de relacionarnos con seres elementales. Los elementales han sido descritos por primera vez de manera teórica en las obras alquímicas de Paracelso. Entonces es Paracelso el primero que los clasifica como elementales, el gran alquimista, quien se basó a su vez en la teoría de los elementos naturales sistematizada por Empédocles y Aristóteles de la antigua Grecia. Según Paracelso y sus seguidores, las 4 categorías básicas de elementos son las siguientes. Se dice que los elementales de la tierra, los duendes, los gnomos, las ondinas en el agua o hadas del agua, las sílfides, silfas y elfos del aire, y las salamandras, los espíritus elementales del fuego. Aunque existen otras clasificaciones dependiendo de fuentes, lugares y autores. Estas son las más básicas y las primeras dadas por Paracelso. Pero ¿cómo llegó él a este conocimiento? Bueno, resulta que Paracelso decía que existía un libro que se llamaba el libro de los elementales. Y él describe este libro en un tratado suyo llamado el Tratado del Espíritu Elemental o el Tratado de los Espíritus Elementales. Paracelso afirma que existe un libro compuesto por los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, capaz de invocar a los espíritus que rigen sobre cada uno de los elementos. Según el alquimista, fue el conocimiento obtenido por este libro de los elementales el que le permitió elaborar una especie de manual para crear los homúnculos, tema que ya vimos un poco muy por encima en el episodio anterior, pero que les prometo que cuando haya una segunda parte de la alquimia o el tema de la alquimia vamos a hablar más profundamente sobre los homúnculos, pero como pueden ver, todo está relacionado. Como lo hemos visto, el conocimiento en distintas partes siempre encriptado. En el ámbito de la alquimia, los elementales son vistos como aquellos espíritus que representan las 4 fuerzas creadoras del universo, que de algún modo resumidas son los 4 elementos. La leyenda, que no debe tomarse literalmente, sino como parte del oscuro cifrado alquímico, sostiene que cuando la Tierra era una masa incandescente y sulfurosa, el dios creador o el gran arquitecto envió a sus arquitectos a trazar un diseño acorde con la vida que planeaba instalar allí. Estos arquitectos habían utilizado los elementos básicos para ordenar y someter la vida misma, los 4 elementos que estaban bajo su dominio. Las salamandras, elementales del fuego, se encargaron de controlar la temperatura y los volcanes, así como los vientos solares y otras manifestaciones del calor. Los silfos, por su parte, elementales del aire, barrieron los gases tóxicos de la atmósfera, dejando solo los necesarios para que se desarrollara la vida. Las ondinas, elementales del agua, coordinaron las mareas, las lluvias y, por supuesto, dieron lugar a la tierra moviendo los mares hacia el lugar correcto. Finalmente, los gnomos, elementales de la tierra, ordenaron la geografía mundial, alzaron montañas, cavaron valles, establecieron normas que rigen los procesos sedimentarios. En el siglo XVI, Theophorus Felix Aureolus von Basten von Bogenheim, más conocido como Paracelso, declaró que los elementales eran algo así como niños cósmicos, entidades inocentes, juguetonas, sin un concepto claro del bien y del mal, que existieron antes de la caída del mismísimo Lucifer, y que por lo tanto existen antes del nacimiento del mal. Y este es un concepto que podemos ver a través de muchos autores, ya que, como este mito, existen muchos mitos que indican que los elementales en sí no están regidos bajo ninguna moral, ni del bien ni del mal. De hecho, otro mito muy conocido, abrahámico, cuenta que los elementales en su momento, cuando la gran guerra estalló entre las fuerzas de Lucifer y del dios del cielo, el dios pues de esta religión propiamente, el cristianismo como lo conocemos, en su momento les pidió elegir un bando a todas las criaturas, espíritus y a toda la vida misma. Y los elementales fueron los únicos que no eligieron ni el bien ni el mal. Por ende, pues Dios los castigó
dándoles la tarea de sostener el equilibrio en toda la creación. Este es un mito muy popular y es una de las formas en las que se entiende, básicamente desde culturas muy antiguas, que los elementales no tenían una moral. Entonces estos espíritus elementales no son ni buenos ni malos, ¿vale? El alquimista también sostiene que además los elementos aún viven en la tierra, es decir, en nuestro plano de existencia, y que los elementos de los elementales pueden ser convocados mediante el Liber Elementalis o el libro de los elementales. Paracelso describe oscuramente el origen de este libro. Dice que cuando los primeros sabios en la noche de los tiempos razonaron sobre la existencia de los elementales, es decir, cada criatura ligada a este elemento, intentaron comunicarse con ellos. Al parecer los elementales accedieron, quizás por curiosidad con el humano, y cada uno de ellos reveló opiniones opuestas sobre los trabajos que habían realizado en el pasado. Por ejemplo, las salamandras afirmaron que sin ellas para ejercer el control, el fuego habría devorado el orbe por toda la eternidad. Las ondinas, por su parte, sostuvieron que sin ellas el mundo habría sido azotado por mareas incontenibles. Los silfos dijeron que sin su intervención, el aire habría sido irrespirable para cualquier tipo de vida. Y los gnomos, estos últimos en responder, opinaron que sin su ayuda la roca nunca habría asumido una forma estable y habitable. Los sabios, según Paracelso, organizaron una reunión en terreno neutral, aunque en ningún lado se aclara en dónde fue. Allí los elementales les entregaron un libro en idioma humano, legible, formado por los 4 elementos. Paracelso no brinda mucha información al respecto ni del libro, solo menciona que las páginas del libro son de fuego, que sus signos están hechos de tierra y arena y que mutan constantemente con su cubierta en agua y en aire. Es un libro que está básicamente en constante movimiento por los 4 elementos, de modo que es imposible sostenerlo entre las manos. A pesar de estas dificultades, Paracelso jura haberlo leído y posteriormente olvidarlo. Pero ¿cuál es el contenido del libro de los elementales? Nadie lo sabe con certeza. Algunos suponen que quien logre desentrañar sus páginas conocerá los secretos de la alquimia elemental, tendrá potestad sobre los 4 elementos y regirá sobre los espíritus que los controlan. Pero en el mundo mágico todo tiene un precio, a menudo excesivo, sobre todo cuando hablamos de conocimiento, y el libro elemental no es una excepción. Se dice que quien llegue a leer sus páginas olvidará inmediatamente todo lo que aprendió. Solo conservará un recuerdo muy vago del libro, soñando que arde, sopla, moja y cuyos caracteres dejan un curioso tinte terroso en la yema de los dedos. Bueno, aquí ya hablamos un poco sobre el tratado de los elementales de Paracelso, de cómo se relaciona con la alquimia y en especial cómo ya se le empieza a dar esta clasificación a estos seres. Pero vámonos un poco más atrás. ¿Qué mitologías en realidad nos dan una descripción más acertada de estos espíritus elementales? Vamos a irnos entonces a la mitología nórdica, una de nuestras mitologías favoritas, ya que es tan rica en folclore y que en especial nos ha dejado tantas enseñanzas en cuanto a conocimiento, magia y misticismo. Y es que en la mitología nórdica existe un mito de la creación, igual que en todas las mitologías, y este es muy curioso, ya que de un gigante que existía llamado Ymir emergieron estos enanos, que fueron llamados enanos en la mitología nórdica, los cuales podrían ser los antecesores de los gnomos y de muchos duendes. Pero aparte de estos enanos que tienen esta curiosa creación, que viven bajo la tierra, que son expertos artesanos, que fabricaron las armas de los dioses, incluso el legendario Mjolnir y la Gungnir, la poderosa lanza de Odín. También los nórdicos tenían su clasificación para los elfos y eran unos espíritus sagrados, semidioses. Dentro del Yggdrasil, del mundo de la vida,
Uno de los mundos que estaba era Alfenheim o Alfheim, que